Biblia y abra o busque la segunda carta a los Corintios. Por favor, le voy a pedir que con su Biblia en su mano, con su dispositivo, si es que ahí tiene la Biblia, busque segunda a los Corintios capítulo número 3. Segunda carta a los Corintios capítulo número 3. Y vamos a leer los 18 versículos de este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Cuando lo encuentre, dígame amén para que yo sepa que ya estamos. ¿Sí? Ok. Bueno, nueva versión internacional, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y leo, y sígame con su vista. Dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la esperanza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Versículo 13. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Mira, hermano, hay muchas cosas que nosotros como cristianos, desde que llegamos a Cristo, llegamos a una iglesia, llegamos a una congregación, a veces empezamos a escuchar que la gente dice ciertas frases, dice ciertas cosas. Y bueno, nosotros empezamos también a decirlas en muchas ocasiones. A lo largo del tiempo que vamos conociendo la palabra y vamos siendo ministrados por la palabra, esas palabras que decimos en un principio vamos entendiendo qué significan, por qué se dicen, cuál es la razón. Pero hay muchas otras que a lo mejor nunca entendimos por qué las decimos, simplemente las seguimos repitiendo. Y hay una que usamos muchísimo, y yo no estoy diciendo que usted no sepa por qué la dice, ni quiero decir que no conozca el significado, pero que sí es importante que nosotros conozcamos un poquito más realmente cuál es el significado original y la intención de la palabra al usar esta expresión. Y la usamos en los cantos, la usamos en las oraciones, la usamos como un adjetivo calificativo de la reunión, etcétera, etcétera. Y es la palabra gloria, ¿no? La palabra gloria. Es decir, en nuestros cantos están llenos de la palabra gloria. Te damos gloria, recibimos gloria, tú eres glorioso, la gloria del Señor, etcétera, etcétera.
Y luego también la usamos mucho en nuestras oraciones, decimos: Señor, que lléname de tu gloria, quiero conocer tu gloria. Y luego decimos, y también como adjetivo calificativo: esta reunión estuvo gloriosa, ¿no? ¿Qué significará? Estuvo buena, ¿no? O la alabanza estuvo movidita, ¿no? O algo significará, pero exactamente qué es. Y hermanos, la referencia a la palabra gloria, glorioso, dar gloria, la gloria del Señor, es un asunto bíblico, sí está en la palabra. Pero en esta mañana quisiera, o la intención es que, basados en este pasaje, podamos nosotros conocer más profundamente, con entendimiento espiritual, cuando decimos la gloria de Dios fue glorioso, es la gloria del Señor se manifestó, etcétera, etcétera. ¿Le parece? Entonces vamos a meternos a este pasaje y vamos a sacar algunas conclusiones que creo son muy importantes. Como siempre le he dicho, la referencia para nosotros es la iglesia del primer siglo. Ellos recibieron el evangelio puro, sin ninguna contaminación. Y nosotros tenemos que referir qué era para ellos la gloria de Dios, qué era para ellos lo glorioso, qué era para ellos el entendimiento de la gloria de Dios manifestándose. ¿Qué era? Vamos a la palabra y Él nos podrá ayudar con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, primero el contexto de la carta. Bueno, el contexto de la carta es obviamente que era una segunda carta enviada a la misma iglesia que fue enviada a la primera carta. Y como referencias, yo sé que usted conoce, y si no, le quiero decir que la primera carta está llena de correcciones, exhortaciones, por no decir regaños, porque la iglesia en Corintios era una iglesia poco estable, por llamarlo de alguna manera no tan agresivo con ellos, por no decir que era una iglesia muy problemática para el apóstol Pablo. Entonces la primera carta tiene que ver con correcciones, con muchas dudas que tenían, había divisiones, había contiendas, lamentablemente había un pecado bien grave ahí en la congregación, y Pablo tiene que intervenir para corregir muchas cosas que están sucediendo en la iglesia a los corintios. La segunda carta es escrita porque se han corregido muchas cosas. Se han corregido cosas, ya ese pecado que estaba se había quitado y había ya una aceptación de muchas cosas. Parece que las divisiones habían terminado, pero fíjese, y ahí es donde me quiero empezar a meter, es que había una cuestión que estaba vigente desde la primera carta y lamentablemente en la segunda carta también está. Y es, hermano, una tendencia a descreditar el ministerio y la autoridad de Pablo. Eso se percibe al leer las dos cartas. Hay un constante Pablo tratando de hacerles entender que el ministerio que él tiene viene de parte de Dios, que él tiene autoridad de Dios, y esa es una de las luchas que tienen tanto la primera carta como la segunda, aunado a la presencia siempre de judaizantes, de maestros judaizantes, que obviamente también atacaban el ministerio de Pablo y sus colaboradores. Entonces tenemos a la iglesia, dicen que por ahí era risueña y le hacían cosquillas, ¿eh? Es decir, la iglesia de por sí tenía como esa tendencia a no aceptar el ministerio de Pablo y la autoridad de Pablo, y luego había maestros judaizantes, falsos obviamente, que venían a las iglesias y que también hablaban mal de Pablo y que atacaban la autoridad de Pablo. Entonces Pablo tiene que en su carta estar escribiendo constantemente argumentos espirituales, no para, como siempre, hermano, no para justificar si uno tiene una autoridad, sino por el bien de ellos mismos. Amén. Ahora, por esa razón es que la carta que acabamos de leer, el pasaje que acabamos de leer, si usted se regresa al principio, comienza diciendo unas cosas así. Por eso tuve que decir esto, porque comienza diciendo así unas cosas como que le pasa a Pablo, está enojado, ¿qué le pasó? ¿Quién lo hizo enojar? ¿O de qué están hablando? Por eso dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, Pablo está diciendo, me obligan a que yo hable de mí mismo, no quiero hablar de mí mismo, porque yo no me puedo recomendar a mí mismo. Y luego dice algo bien interesante: ¿o acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Claro, en aquel tiempo, hermano, lo que se hacía es que si llegaba un maestro, un predicador a las congregaciones, no había teléfono, no había WhatsApp, no había todo eso para decir, oye, ¿tú lo conoces o alguna cosa? Llegaba
y entonces lo que hacían normalmente en las iglesias es pedir cartas de recomendación, es decir, ¿quién te envía? ¿Dónde estuviste predicando? Y si traía una carta, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén, ahí firmada por Pedro o Jacob, pues obviamente estaba avalada para poder compartir. Pablo dice, y es la parte aquí interesante, Pablo dice, no me vayan a pedir cartas de recomendación a mí. Y entonces cuando se mete al tema, ¿por qué? Porque ustedes mismos, versículo 2, son nuestra carta. Y entonces comienza a hablar de que las cartas de él son precisamente la gente convertida, las correcciones que él ha hecho en la congregación, el conocimiento del evangelio a mucha gente, son las cartas de él. Versículo 2, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Entonces, para que entendamos el contexto de lo que está pasando y por qué Pablo habla de estas cosas, es que le explico todo esto para que usted sepa cuál era la temática en la que se está escribiendo. Versículo 3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Y entonces el apóstol Pablo comienza a atacar dos frentes. El primer frente es, no me pidan cartas, porque ustedes son la carta. Y segundo, empezar obviamente a derribar lo que los judaizantes, los falsos maestros querían establecer. Y obviamente, hermano, comienza a hablar de el pacto escrito en tablas de piedra y el pacto escrito en el corazón. El pacto escrito, ¿verdad?, en tablas por el hombre y hermano, el pacto escrito en el corazón por el Espíritu. Entonces comienza a hablar porque va a atacar también aquella falsa enseñanza de los judaizantes que exaltaban a Moisés y querían que los cristianos siguieran guardando la ley de Moisés. Por eso vuelvo a leer esta parte. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Y luego Pablo dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ya sabe, hermano, y hemos tratado de que usted entienda que nunca puede agarrar un texto fuera de su contexto, ¿verdad? Jamás, y yo creo que para qué lo explico queda muy claro, jamás el apóstol Pablo dice que no leamos y que no estudiemos, porque algunos han dicho que este pasaje quiere decir que el que estudia su vida espiritual se va a acabar. No está hablando del estudio ni de la lectura, está hablando, hermano, del pacto antiguo, de la letra, de la ley, de los mandatos y el pacto del Espíritu. Entonces vuelvo a leer esta parte, es interesante. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que está grabado con letras de piedra. Quiero explicar esta parte, hermano. ¿Por qué ya se metió el apóstol Pablo a lo que yo quería llegar? Que es realmente, hermano, el ministerio del Espíritu, la vida del Espíritu, el pacto del Espíritu, en contraposición al pacto hecho en la ley, en Moisés, en el antiguo pacto. Y se mete y habla, hermano, diciendo que la letra mata, que el ministerio que causaba muerte, ¿ok? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca del ministerio que causa muerte? Dice, la letra mata. ¿Cuál letra se refiere? Amado hermano, se refiere al mandato, se refiere a los mandamientos, se refiere, hermano, a la ley de Moisés. Y usted ya, alguno lo habrá escuchado, el que no tome nota de esto, quiere decir, Pablo explica que la ley mataba al hombre, que la ley mata, que la ley no da vida, que por el contrario la ley te condena. Mire, le voy a leer un poquito más. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, ¿sí? Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés. Ahorita entramos a ese tema, ¿sí?
Pero miren, más adelante dice el 8: pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será más glorioso el ministerio del Espíritu? El 9 es donde quiero que llegue. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, hermano, 3 adjetivos hablando de lo mismo: la letra mata, el ministerio que trae muerte y el ministerio que trae condenación. 3 cosas. A ver, ¿quién escribió esa letra? ¿De dónde salió esa letra? De Dios. ¿Quién estableció ese ministerio del Antiguo Testamento? Dios. Dios trajo esa letra y trajo ese ministerio, y ese ministerio, según lo que acabamos de leer, trae condenación. Ese ministerio causa muerte. Esa letra mata. Sí. Váyase rápidamente a Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7. Búsquelo, por favor. En Romanos 7 está explicado por qué el apóstol Pablo dice que la letra mata, que ese ministerio escrito, esas letras escritas en piedras, era un ministerio de muerte y de condenación. ¿Ya está en el 7:7 de Romanos? ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Hermano, lo que está diciendo Pablo es que los mandamientos de Dios, de la ley, son buenos, son santos y son justos. El problema es que esos mandamientos buenos, santos y justos le fueron dados a gente pecadora. Y cuando el pecado y cuando la ley apareció, yo me di cuenta que mi condición era una condición de pecado y por lo tanto me mató la ley. Por eso Pablo dice, la letra mata. El ministerio ¿de qué? De la muerte. El ministerio de la condenación. Mi hermano, fuimos apenas a un campamento y escuche, dan las siguientes instrucciones. Las instrucciones son las siguientes: acá vamos a dormir, acá vamos a hacer esto, bla, 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 todo bien, lo normal. Dice, solamente les queremos decir algo. En la parte de acá atrás hay un pequeño río y hay una poza. No se vayan a ir a meter allá. Y mi hija, pa, vamos a ver. Y yo le dije a mi esposa, mejor no lo hubieran dicho. No vayan a ir porque es peligroso. ¿Sí? Entonces, ni menos se vayan a meter porque es peligroso. Está aquí atrás, de aquí no se ve, pero si bajan, ahorita si van aquí derechito y bajan, ahí se la van a encontrar. Pero no vayan a ir. Mi hija, pa, ¿vamos? Hija, ¿no viste que no hay que ir? Vamos, nomás a ver. Le dije a mi esposa, mejor no hubieran dicho nada. Es un claro ejemplo de la naturaleza humana y los mandamientos y las leyes. No, por eso dice Pablo, no codiciarás. Y dice, despertó en mí la codicia. A ese ministerio, porque quiero que se regrese, vaya otra vez a
a segunda a los Corintios, ¿sale? Regrese a segunda a los Corintios, donde estamos, y vayamos al capítulo número 3, donde estamos, ¿dale? Segunda a los Corintios 3, mire cómo le dice, ¿sí? En el versículo 7, el ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un servicio, un llamado. Amén. Imagínese, hermano, que Dios diga, a ver, no sé, Enrique, por decir algo, Dios te va a dar un ministerio. Sí, se pone de pie. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la muerte. ¿Y cuál es ese? Tú vas a matar a todos. Es el ministerio de la muerte, ¿no? ¿O para qué será el ministerio de la muerte? ¿Van a matar? Dice que Dios dio el ministerio que causaba muerte. Y luego lo dice en el versículo 9, el ministerio de la condenación. Hermano, por eso a Pablo lo odiaban. Porque ¿sabe a quién le atribuye el ministerio de la muerte y la condenación? A la ley. ¿Y quién era la cabeza de la ley humanamente hablando? Moisés. A Moisés Dios le dio el ministerio para matar, el ministerio para condenar. Pero ¿quiere que diga una cosa? Ese ministerio venía de Dios, porque Moisés fue siervo de Dios. Yo sé que su cabeza empieza, si no ha reflexionado mucho sobre esto, a decir, a ver, ya no me cuadraron aquí las cosas. ¿Dios mandó ese ministerio? Sí. ¿Para qué? Según el libro de Gálatas, para llevarnos a Cristo, para que nos diéramos cuenta que necesitamos un Salvador, para que nos demos cuenta que no somos buenos, para que nos demos cuenta que nosotros estamos perdidos y que necesitamos la ayuda de Dios para salvación y regeneración de nuestra vida. Entonces, hermano, el ministerio de la muerte sirve como guía para llevarnos a la necesidad de Cristo. Por eso, hermanos, muchos han aceptado a Cristo un montón de veces y no hay un efecto en su vida. ¿Y sabe por qué no hay un efecto en su vida? Porque creen que Cristo los puede hacer un poco mejor de lo que ya son. Porque piensan que Cristo los puede ayudar a resolver sus problemas del día a día. Y no se han dado cuenta que Cristo no le va a resolver las cosas del día a día, ni les va a hacer mucho mejor de lo que usted es. Porque solamente Cristo está a disposición de aquellos que entienden que tienen una naturaleza pecadora y que van caminos al infierno. Y que son pecadores, que son malvados, y somos malvados. Pero que cuando vimos nuestra condición de pecado, entonces corremos y decimos, Señor, sálvame. Es ahí donde viene la transformación de nuestra vida. Amén. Ok, ahora quiero por favor que sigamos en el pasaje. ¿La letra qué? ¿El ministerio de la qué? ¿Y de la qué? Condenación. Pero Pablo dice algo bien interesante. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan, y ahí viene la palabra que queremos en esta mañana analizar, fue tan glorioso, fue tan glorioso, que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Vamos a ir ahorita al pasaje, hermano. Pero la historia bíblica dice que Moisés subió al monte Sinaí y allá recibió la ley de Dios, pero se tardó tiempo en regresar, que el pueblo abajo del monte se desesperó. ¿Y qué hizo? Un ídolo. Aarón, que no tenía mucho carácter, lo convencieron, ¿verdad? Y hicieron un ídolo. Cuando Moisés baja, Dios le dice, ¿sabes qué? Ya vete, porque ya allá el pueblo ya se destrampó. Y entonces Moisés rompe los 10 mandamientos que había escrito el dedo de Dios, ¿verdad? Y bueno, viene una serie de cosas que suceden en la vida del pueblo, y Moisés vuelve a ser llamado al Sinaí.
y le dice que prepare unas tablas igual, unas tablas de piedra, porque van a ser nuevamente escritos los mandatos. Moisés vuelve a pasar 40 días y 40 noches en aquel lugar. Vamos por favor a Éxodo, para que leamos esta parte y nos quede clara la idea. Éxodo 34, y entonces podamos nosotros comprender a dónde queremos llegar, ¿sale? Éxodo, por favor váyase rapidito a Éxodo 34 y vamos a ubicarnos en este pasaje. Póngale mucha atención a los detalles. Los detalles son importantes en la narración. Nada está escrito porque sí. Versículo 28, para avanzarle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está bien? Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Ya son las segundas tablas estas. Las primeras las rompió al ver en la ira que tenía porque el pueblo se había desviado. Allí en las tablas escribió. Hermano, esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, no escritas en tablas de piedra, sino con tinta en el corazón por el Espíritu. Aquí se está refiriendo a esto. Amén. Es decir, los 10 mandamientos. 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. O sea, Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Son restauradas las tablas. Cuando él baja, él no se da cuenta, y la gente lo ve, que de su rostro resplandece. Su rostro resplandece. Hermano, la palabra gloria tiene varios significados, y uno de ellos es lustre, resplandor, ¿sale? Entonces Moisés, cuando va bajando y la gente lo ve, la gente se da cuenta que hay un resplandor en su rostro. Versículo 30. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. No, pues cualquiera, ¿no, hermano? Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Entonces los llamó y le dijo, vengan, no, tranquilos. Y se acercaron. Luego se les acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor les había dicho en el monte Sinaí. ¿Sale? Por eso dice, hermano, el pasaje que leímos, que ese ministerio, hermano, a ver, Moisés les está diciendo, tienen que acatar todo lo establecido. Moisés no sabía que el pueblo no iba a poder acatar todo lo establecido, que era un modo de demostrarle su pecado y su maldad para que anhelaran un Mesías, un Salvador. Porque, hermano, si ellos no se daban cuenta de su pecado, las profecías de los profetas del Antiguo Testamento no tendrían sentido, el sacrificio de los animales no tendría sentido, si ellos no se daban cuenta. Claro, todo esto Moisés no lo había entendido. Quien lo entendió fue Pablo. Los apóstoles del primer siglo lo entendieron. Amén. Y les está diciendo, tendrán que hacer esto. Y ahí es donde dice Pablo, el primer pacto, el de la muerte, el de la condenación, el que mataba, fue glorioso. Fue glorioso lo que está diciendo. ¿Y no fue glorioso, hermano? Claro, cuando Moisés viene con viene con los 10 mandamientos. ¿Qué iban a hacer esos 10 mandamientos para los hombres? Matarlos. Los 10 mandamientos los iban a matar. Los 10 mandamientos nos matan a todos. Por eso no hay hijos buenos. No hay gente buena. Bueno solamente Dios. Entonces esos mandamientos que traía Pablo era el ministerio de la condenación y de la muerte. ¿Y sabe cómo vino? Glorioso. Tan glorioso que cuando vieron a Moisés echaron a correr todos. No, vengan, es Moisés que te resplandece. Es que es glorioso porque estuve con Dios. Gloria a Dios.
Versículo 34. Ya Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió, dice el 33. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Cosa, ¿para qué se ponía el velo? Éxodo no lo dice, Pablo sí lo dice. Porque dice que ese resplandor se iba ¿a qué? Desvaneciendo. 34. Siempre que entraba a la presencia del Señor, ¿quién? Moisés. Para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Entonces pasaba esto, Moisés llegó, resplandecía, habló con ellos, se cubrió. Cuando entraba al tabernáculo a orar a Dios, a la presencia de Dios, se quitaba el velo y otra vez, hermano, como que se cargaban las baterías. ¿Ya me va entendiendo? Se cargaban las baterías. Dice, siempre que estaba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor les había ordenado decir, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro. Hacía esto, hermano. Se metía, resplandecía su rostro, salía, hablaba con el rostro resplandeciente, terminaba de hablar, se lo cubría. ¿Por qué se lo cubría? Pablo nos dice, porque el resplandor disminuía. Entonces Moisés sabía que si él hablaba con el resplandor de su rostro, pues todos se quedaban, esto es de Dios, esto es de Dios. Entonces él se tapaba, pero quiere que lea una cosa, eso lo hizo por un tiempo, hasta que finalmente ya no hubo más resplandor. Sigo leyendo. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Y esa era la dinámica. Hermano, regrese a 2 Corintios 3, por favor. Aleluya. Hermano, el apóstol Pablo conocía perfectamente el Antiguo Testamento y sabía que era palabra de Dios, pero que había que interpretarlo desde Cristo, desde lo que ahora estamos en Cristo. Amén. Ahora sí, el 7, mire, tiene sentido. 2 Corintios 3:7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria. Ahí está la palabra gloria, al resplandor, a la manifestación. La palabra gloria significa resplandor, manifestación. Hermano, peso significa cuando se exhibe Dios, cuando Dios muestra sus actos gloriosos. Nada podía hacer que resplandeciera el rostro de Moisés sino Dios mismo. Y esa manifestación, a ver, la palabra dada por Moisés vino con gloria. Ese es lo que está diciendo el pasaje. Cuando Moisés hablaba esa palabra, que era una palabra para matar, que era una palabra para condenar, porque nadie la iba a poder cumplir, hermano, vino, pero como venía de parte de Dios, traía gloria, traía resplandor. Es lo que está diciendo. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Amén. Hermano, pero entonces, ¿por qué nosotros que hicimos gloria, te cantamos gloria, recibe la gloria, quiero ver tu gloria? Con calma, vamos apenas avanzando. Por lo menos ya entendimos lo que era en el Antiguo Testamento. Versículo 8. Pues bien, la pregunta de Pablo es: si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Pregunta, hermano. Porque el ministerio del Espíritu, ¿para qué es? Para dar vida. Porque el Espíritu da vida.
Porque estamos, hermano, en el nuevo pacto. Estamos en el ministerio del Espíritu. Y el Espíritu trae vida. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y es el Espíritu el que da vida, hermano. El Espíritu es el que nos transforma, el que nos da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, la palabra en esta porción dice, Pablo dice, a ver, si cuando Moisés habló esa palabra que traería muerte, fue gloriosa porque hubo resplandor. Dice el apóstol Pablo, ¿no será más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Usted qué le responde a Pablo? ¿Qué le responde a Pablo? Sí. O sea, a ver, si la antesala del evangelio, que es la sabiduría de Dios, si la antesala que fue la ley, la letra, los mandamientos, fue glorioso, hermano, es como quien dice, si la entrada de la casa está preciosa, ¿qué será la sala y lo de adentro? ¿Sí me entiende? O sea, si esto está pero precioso, adentro de estar mega. Es lo que dice entonces el apóstol Pablo. Si la entrada al evangelio, que es la ley, porque la entrada al evangelio es la ley. Dice Gálatas que la ley fue nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro educador, que nos agarró de la mano como niños y nos guió y después cuando nos guió nos llevó y nos presentó a Cristo. Ahora Él va a ser tu maestro verdaderamente. Dice que si este cuidador vino con esplendor, con manifestaciones de Dios tan tremendas, ¿qué será ya estar con el maestro verdadero? Esa es la pregunta que se hace Pablo. Si es glorioso el ministerio, luego el 9 dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, con signos de admiración, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Es el apóstol Pablo. Estamos hablando de otra cosa. Por aquellos hermanos que se querían regresar al judaísmo y solamente leer que le resplandeció el rostro a Moisés, y eso es todo con lo que se quedaron los israelitas. Ahora, hermano, ¿le queda claro? Que hay una gloria para el ministerio de la condenación, pero hay una mayor gloria para el ministerio del Espíritu, para el ministerio de Cristo, para el ministerio del nuevo pacto, en el cual estamos nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces sí, hermano, sí se puede usar la palabra gloria, por supuesto que sí. Hermano, si hubo gloria en el pacto que traía muerte, ¿cómo no va a haber gloria en el pacto que trae vida? Mucho más, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Seguimos leyendo? Seguimos leyendo. Hermano, entonces nos va a empezar a resplandecer el rostro a todos. Pues a muchos no, hermano, porque nos fuimos a nadar y nos quedó más negro que nada, no, más cenizo que nada, pero no vimos ningún resplandor. Hermano, a ver, ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? Resplandecía porque Dios tenía que manifestarse para que el pueblo prestara atención a la palabra. La gloria de Dios hoy, ¿cómo se manifiesta? Vayamos hacia allá. Versículo 10. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Amén. Lo que fue glorioso, por eso lo querían matar, hermano. Los judíos odiaban a Pablo. Le estaba diciendo que toda la gloria que hubo en el antiguo pacto se acabó, ya no es. Si se le compara con esta, la del Espíritu, la del nuevo pacto, la de la iglesia, si se le compara con esta excelsa gloria, con este excelso resplandor, alabado sea el nombre del Señor, hermano. Quiero que me siga en esta parte. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo, o sea, dice Pablo, si vino con gloria aquello que era transitorio, pasajero, que se iba a acabar. ¿Sabe por qué vino con gloria, hermano? Porque Dios es glorioso en todo lo que hace. Hasta en la introducción es glorioso el Señor. ¿Cuánto más en lo que es ya el contenido? Dice,
cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. ¿Qué permanece, hermano? El nuevo pacto. La vida del Espíritu es por toda la eternidad. Lo anterior fue pasajero y fue glorioso. Dice Pablo, ¿cuánto más será glorioso lo que permanece? Así que, versículo 12. Y empezamos a entrar, hermano, en la práctica, en lo que ellos entendían de la gloria de Dios. Así que, como tenemos tal esperanza, actuemos con plena confianza. Hermanos, hay gloria de Dios en su iglesia. Hay gloria de Dios en su presencia que está en la iglesia, en su espíritu. Tengamos esperanza y confianza, hermano. Dice el Señor, tengan confianza, iglesia, tengan confianza, creyentes, que la gloria del Señor está con nosotros. Amén. 13. No hacemos como Moisés. No hacemos como Moisés. Hermano, no haga como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba a extinguir. Ahí está, porque le dije que Pablo sí sabía por qué se ponía el velo Moisés. Dice, no hagamos, no necesitas, creyentes, dice Pablo, tú no necesitas hacer como Moisés. Moisés se ponía el velo sobre su rostro y aquí nos revela por qué. Quien se ponía el velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran ¿qué? El fin del resplandor que se iba extinguiendo. Dice que tú no hagas eso. No, hermano, ni la cara me resplandece, no. Pero en otro sentido, en el sentido correcto y espiritual que ellos te entendían. Pero no pongas un velo. ¿Por qué? ¿Por qué cree, hermano, que no tengan que ponerse un velo? Porque no se extingue. Entonces, hermano, de una vez y por todas, cortamos de tajo aquella idea de vengo a cargar las pilas. ¿Ya me entendió? Es que como han ido al culto me he enfriado. No, ponte un suéter, hermano, es lo que necesitas, ¿no? Te enfriaste, tienes un suéter y ya se acabó. Lo que pasa es que como no he hecho estas cosas me voy debilitando. No, como lo vimos en Efesios 6, hermano, te vas debilitando porque te está engañando el enemigo. Pero lo que dice aquí, hermano, es que no necesitamos poner un velo, porque la gloria, y tiene sentido, hermano, la gloria que Moisés manifestaba se acababa porque la ley que estaba dando a conocer también, hermano, no era permanente, no era eterna. Era un ministerio. No estoy diciendo que la palabra del Señor no sea eterna. Lo que estoy diciendo es el ministerio para lo cual fue enviada esa palabra era transitorio. Sigamos leyendo. ¿En cuál me quedé? 13, vamos por el 14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el velo, el mismo velo al leer el antiguo pacto. Aquí hace una alegoría el apóstol Pablo y les echa una buena, como diríamos por ahí, una enseñanza al judaísmo bien fuerte. Dice, ustedes no entienden, y hace una alegoría, porque se me hace que el velo se les quedó, pero ahora en la mente, porque tienen un velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, dice, porque solo se quita en Cristo Jesús. Amén. 15. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces les dice a los judíos y a todos nosotros, si tú te conviertes, si tú vienes a Cristo, entenderás. Por eso, hermano, nosotros entregamos nuestra vida al Señor por fe. Por fe. No entendíamos nada, pero creímos, hermano. Ya después entendemos. No podemos entender nada. Por eso, si tú quieres entender el evangelio primero a detalle y luego entregarte, nunca va a poder suceder eso. ¿Por qué? Porque hay un velo que está en tu corazón que no te deja ver. Pero cuando tú por fe te entregas al Señor, ese velo es quitado y todo cobra sentido. Porque no es el evangelio para gente inteligente, hermano. Es para gente que sabe que es pecadora y cree en Jesucristo.
y entonces es liberado. Y es ahí donde habla esta parte, miren lo que dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, el dueño, el amo es el Espíritu, el que opera es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sí, yo sé que se aplica, hermano, cuando queremos que toda la gente alabe a Dios. Hermano, aquí está el Espíritu de Dios, donde hay libertad para que usted haga lo que quiera. No, no, está hablando, hermano, que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de nosotros, entonces ese velo es quitado y tenemos libertad, hermano, de entendimiento, libertad de comprensión de lo que es Dios y su palabra. Y también, hermano, donde el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad en todos los sentidos. Pero este pasaje se refiere, hermano, a la libertad que da del entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy al versículo 18, que es clave y final de lo que quiero compartir en esta mañana. Porque al final de cuentas, algo empezó a zumbar por acá. Yo dije, ya empezó a llover, ¿no? Está. Ahí estamos ya. Ya reventó. Ahí listo. Ya se descompuso. Perfecto. Muy bien, versículo 18. 18, por favor. Así, ahora venimos nosotros los cristianos. Ahora ya, esto es para nosotros los cristianos. Esto era para los hermanos en Corinto. Esto era para la iglesia de aquel tiempo, del primer tiempo. ¿Listo? ¿Hablo o no hablo? Muy bien. Listo. Bueno, voy a leerlo. A ver si no me cortan tantito, no hay problema. Dice: así todos nosotros. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Hasta ahí me quedo. Si tú lees hasta ahí, nada más, vas a pensar que nosotros también nos debe resplandecer el rostro como Moisés. Vas a pensar que a lo que se refiere Pablo es que va a permanecer y no necesitamos ponernos un velo porque no va a disminuir. Si nos leemos hasta ahí, pensamos que exactamente lo que le pasó a Moisés nos debe suceder a nosotros. Cosa que obviamente tú dices, eso no es así. Por supuesto que no es así. Si no es que nuestro rostro va a resplandecer, sino que el rostro que resplandecía de Moisés era la manifestación de la gloria de Dios para el pacto que se estaba estableciendo en el pueblo de Israel. Pablo hace una semejanza y nos dice a nosotros que ya no necesitamos cubrirnos el rostro, ¿sí?, sino que a rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y repito, si leo hasta ahí nada más, entonces nos quedamos con toda la idea del antiguo pacto. Pero viene una palabra importantísima en la parte final, que es la aplicación para nosotros. La gloria actualmente de Dios, escúcheme, la gloria actualmente de Dios. Y a lo que tú y yo le podemos llamar glorioso, y aquello a lo que nosotros podemos decirlo, esto es la gloria de Dios, se refiere, hermano, a la siguiente frase: somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué hubiera dado Moisés, hermano? Escúcheme esto. ¿Qué hubiera dado Moisés por ver al pueblo de Israel transformado? Hermano, la gloria de Dios en este tiempo no es para que nos resplandezca el rostro, es para ser transformados. Por eso dice, para ser transformados a la misma imagen del Señor, de gloria en gloria. O sea,
lo que equivale al resplandor del rostro. Y había que preguntarle a Moisés, y yo creo que a un día podríamos preguntarle, yo creo que él ya tiene la respuesta. Moisés, ¿te gustó que resplandeciera tu rostro cuando hablabas la ley? Sí. ¿Viste cómo el Espíritu transformaba a la gente a partir de la iglesia? Sí. ¿Qué es más glorioso, Moisés? ¿Qué fue más glorioso? ¿Que te resplandeciera el rostro cuando hablabas? ¿O la transformación de la gente, la transformación del hombre adúltero, del hombre en el alcoholismo, en las malas palabras, irresponsable, que es transformado no por una terapia, no es transformado porque le dieron 1000 consejos, sino que algo pasa en su corazón y empieza a tener un entendimiento de la Escritura y empieza a zafarse de los lazos del vicio, del pecado, se vuelve un hombre responsable, se vuelve un hombre amoroso, es transformado en otra persona. Moisés, ¿eso cómo lo ves? Yo te aseguro que Moisés diría, eso es más glorioso. Ahí hay más gloria. Ahí hay más gloria que acá. Acá sí. Además, la gloria que me daba el Señor se iba extinguiendo. Esta es permanente. Esta va de gloria en gloria. Va avanzando, va transformando el Señor. Y va haciendo personas diferentes cada día. Eso, amados hermanos, es la gloria de Dios. A veces nosotros estamos, Señor, yo quiero, y no quiero minimizar, hermano, momentos emocionantes donde nuestras emociones, y no es malo emocionarse cuando cantas, cuando oras, cuando alabas al Señor, y si te emocionas y danzas, no hay ningún problema. Pero ojo lo que te voy a decir, no necesariamente eso es glorioso. Ahora, si después y por favor, no quiero inhibir a nadie, al menos yo seguiré brincando cuando el Señor me ponga y yo me emocione también. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: si eso fue glorioso, tiene que haber un efecto en mi vida práctica. Y no que yo lo como ya dancé, chispas, ahora sí tengo que hacer algo para cambiar. No. O sea, si fue glorioso ese momento, es porque el Espíritu Santo se movió en mi corazón. Y yo veré los cambios en mi vida. ¿Cómo estuvo el culto? Glorioso, hermano. No, estuvo glorioso. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que estuvo en esa reunión salió transformada. Si no, no fue glorioso. Porque a lo que el apóstol Pablo se refiere, ya no se refiere a un rostro que resplandece, se refiere a una transformación. Por eso dice el 18, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más. ¿Ve que no dice como Moisés que se iba extinguiendo? No, más y más gloria, lustre, resplandor por la acción del Espíritu del Señor, que es el Espíritu. Hermano, la gloria por eso somos portadores de su gloria. Sí, ¿por qué? Porque la gente cuando nos ve nuestra forma de vida, sí, que no es nuestra forma habitual, no nacimos viviendo así, y entonces nosotros manifestamos una vida, entonces la gente ve una transformación. Esa transformación, hermano, no es otra cosa sino la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y entonces, hermano, vivimos una vida de gloria. Hermano, ¿por qué decimos, Señor, te doy gloria? ¿Está mal dicho que yo le diga al Señor, te doy gloria? No. Está bien dicho, Apocalipsis de hecho lo dice. Te doy honra, te doy gloria. Cuando tú le dices, Señor, yo te doy la gloria, yo te doy gloria, ¿qué le estás diciendo? Tú le estás diciendo que la vida que tienes y la transformación que sucedió en tu corazón no es tuya. Que no fue porque tú eres más bueno que otros, porque tú sí le echaste ganas, porque tú sí te determinaste, porque tú un día decidiste que ahora sí vas a ser bueno. No. Sino porque el Espíritu de Dios te tocó, el Espíritu de Dios
hizo una obra gloriosa en tu corazón, porque el Espíritu de Dios te transformó. Y cuando te dicen hoy, cuando te dice tu esposo, tu esposa, esposa o esposo, es el mejor hombre que me pudo haber tocado, es un siervo del Señor, comparo la vida antes que y ahora que llevamos, y gracias a que tú eres ahora, eso, hermano, no es otra cosa más que gloria de Dios. Y ese varón tiene que ir y decirle al Señor: te doy gloria. O sea, te regreso esto, no es mío. Esta transformación es del Espíritu, es por el Espíritu, porque el Espíritu trae vida. Amén. Entonces, hermano, nosotros sí debemos entender una cosa: el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestro corazón. Yo peleo mucho con esto, ustedes que me escuchan aquí los domingos saben, yo peleo mucho con esto, hermano, de atribuirnos algo a nosotros mismos. Como si yo le dijera al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Más bien es el Espíritu el que me está diciendo lo que yo permita que Él haga. El Espíritu Santo siempre va muchos pasos adelante de nosotros. Y la transformación de nuestra vida es una obra del Espíritu. Si tú dices: ¿por qué mi vida no ha sido transformada? Yo te diría que tal vez no estás en pacto con el Señor, en el nuevo pacto. Y tu vida no es transformada porque tú todavía sigues viviendo sin la presencia del Espíritu de Dios. Sin la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué quieres hacer una cosa y terminas haciendo otra? ¿Por qué sigues viviendo en el pecado aunque sabes que es incorrecto? Porque estás todavía atado a la naturaleza del pecado. Y el poder del Espíritu Santo no está en tu vida. Pues ya le entregué al Señor mi vida varias veces, sí, pero no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? No ha funcionado porque tú no entiendes que no eres bueno, que eres malvado, que eres bien malvada. Ay, no me ofenda. No estoy ofendiendo. Yo también, y todos sin Cristo somos malvados. Somos feos. Aparte de rostro, feos en nuestra forma de ser. Y la fealdad de la cara, pues esa ya nos tocó, ¿no? Nadie escoge la cara que tiene, más le tocó. Pero la maldad del corazón, ese sí es terrible. Y hasta que no te des cuenta de la maldad que te habita y que te domina, lo terrible de esa maldad que te va a conducir al infierno, a la condenación eterna, ese día, no necesitarás que alguien te diga: gustas, quieres, anhelas, mira que el Señor está tocando a la puerta de tu... Ay, acéptalo, mira, recibe, hazle el favor de recibir. Esas conversiones no funcionan. El día que tú tengas la necesidad de un Salvador, clamarás ahí en tu habitación a gritos diciéndoles: Dios, sálvame porque voy al infierno. Ese día te convertirás. Y ese día el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Y empezará la transformación del Espíritu. ¿Y sabes tú qué harás? Celebrar la gloria de Dios en tu vida una y otra y otra. ¿Cómo dejé esto? ¿Cómo dejé esto otro? ¿Cómo pude vencer esto? ¿Cómo ahora ya no me llama la atención estas cosas? ¿Cómo pude cerrar esto que me estaba estorbando? ¿Cómo tuve la templanza para hacer esto? ¿Sabes cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Y eso se llama, hermano, la gloria. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿hubo gloria en este pacto? Sí. ¿No habrá gloria acá? ¿No habrá manifestación de Dios en este pacto? Me pregunto. ¿No habrá, hermanos que tienen el Espíritu? ¿No hay manifestación de Dios en tu vida? Por supuesto que la hay. Y mucho más de la que había con Moisés. Dele la gloria y la honra al Señor. Claro que hay gloria, hermano, en el nuevo pacto. Claro que hay gloria en lo que el Señor ha hecho. Bendito sea su nombre. Somos transformados por la acción del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Por qué recalca? No sé si se percata, hermano, que el apóstol Pablo recalca una y otra vez: el Espíritu es el Señor. Hay algo ahí. El Señor es el Espíritu, dice. Ah, sí, está bien, tranquilo. No, el Señor es el Espíritu, porque el Espíritu es el Señor. La palabra Señor, Kyrios, que significa amo, dueño, dice: porque en el nuevo pacto, el amo, el dueño de tu vida,
es el Espíritu. Y Él, sí o sí, te va a transformar. Sí o sí te va a transformar. Nada más checa que tengas Espíritu de Dios en tu vida. De ahí en fuera, flojito y cooperando. Porque el Espíritu Santo te transformará. Porque el Espíritu Santo hará la obra. Porque, hermano, estamos en el ministerio del Espíritu. Porque nosotros reflejaremos la gloria de Dios a cara descubierta. No tendremos que ponernos ningún velo. Porque te voy a decir una cosa: la obra del Espíritu Santo irá de aumento en aumento en aumento. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Quién comenzó la buena obra? El Espíritu. La perfeccionará hasta el día de Cristo, el día que Cristo regrese por su iglesia. ¿Quién se la está perfeccionando? ¿Quién se la está, hermano, transformando? ¿Quién se la está poniendo bonita y guapa y hermosa? El Espíritu de Dios. Así es que cuando tú veas una transformación en tu vida, no pienses y no digas: ay, es que el hermanito, voy a creer que no pueda salir de eso si yo. Tú no, tampoco podías. Fue la gloria de Dios. Hermano, ¿y por qué en el culto no sentimos la gloria de Dios? A ver, hermano, si en una reunión tú sientes un fuego, sientes así como que calambres, hermano, ganas de llorar, hermano, dale. Los calambres puede ser porque falta plátano, come un poco más potasio, pero de ahí en fuera, si tú sabes que no son cosas humanas, sino son sobrenaturales, no hay problema, hermano, tranquilo, no hay problema. Pero no pienses que si el otro no lo sintió, no sintió la gloria de Dios. Y yo te digo una cosa, hermano, según el Nuevo Testamento, lo que he leído y hasta donde he leído, la gloria de Dios no se siente, se ve. Se ve. Ahora, si yo alabé al Señor, la palabra, oré y sentí ganas de llorar y de danzar y me entró un fuego y me tiré al piso, amén, hermano, listo. Hermano, ¿eso fue la gloria de Dios? No, la gloria de Dios la vamos a ver en la transformación que Él hizo en tu corazón, si es que ese día el Espíritu del Señor quiso hacer algo en tu corazón. Y veremos la transformación de tu vida, la transformación de tu mente, de tus actos, de tu forma de vida. Y entonces diré, hermano, ahí está la gloria de Dios. Amén. Yo en lo particular, mi esposa y yo lo platicamos ayer con Maite, que es la miembro de esta congregación. Yo me alegré mucho, me gocé mucho y vi la gloria de Dios, porque fue la que más habló. Raro es Maite, ¿no? Pero ninguna palabra torpe, ociosa, sin sentido, sin fundamento espiritual. Yo dije, llórale. Nunca la pusimos a predicar, la habíamos puesto a predicar a Maite. ¿Sabes qué vimos ayer? La gloria de Dios en la vida de Maite. Es así. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? No sé en qué tiempo, en qué momento, cómo fue, pero sí fue de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero fue en la vida, como en la vida de todos ustedes también, hermano. El domingo que estuvimos aquí, se hizo una pequeña despedida, solteros o como se le llame, y aquí había unas 20 parejas y cada una le fue dando una palabra. Fue un seminario como de 3 horas de matrimonio. Yo estuve ahí sentadito, lo disfruté mucho junto con mi esposa y me gocé, hermano, en la mayoría, si no es que en todos, las cosas que decían. A eso, hermano, esa transformación de su manera de pensar, de su manera de vivir, eso se llama gloria. Esa es la gloria de Dios. Esa es la transformación de la gloria de Dios. Ya pensé que traían el velo para ponérmelo, no, hermano. Dije, ahora ¿quién las llamó a esas hermanas? Ok, muy bien.
Hermano, a ver, esto último que le quiero decir. Hermano, ¿no puedo hacer nada para que la gloria de Dios se manifieste más en mi vida? Creo que sí. ¿Y sabe en qué sentido? ¿En cuál? No se ponga a empujar la obra del Espíritu. No se ponga a empujar la obra del Espíritu. Empujar. Haz cuenta que el vagón es el tren, es el Espíritu. Y usted empuja al Espíritu. No trate de empujar al Espíritu, porque no es su función empujar al Espíritu. Mejor pásese al frente del Espíritu y celebre la obra del Espíritu. Celebre lo que ya hizo Dios en su vida. Celebre y gócese y alégrese toda la obra que el Señor ha hecho en su vida. ¿Y sabe qué? Prepárese, porque viene más. Viene más. Pero si usted se queda con que, Señor, tú nunca me transformas, yo te pido, transfórmame, Señor, mira, transfórmame en esto y en esto y en esto otro, la verdad, transforma a mi hijo, transforma a mi esposa, somos una bola de pecadores, no hacemos nada bien, Señor, yo no sirvo para nada, Señor, no sé si puedes hacer algo en mi vida, tal vez no. Así no funciona, hermano. El apóstol Pablo me dice en esta parte: somos transformados de gloria en gloria por el poder del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Celebrar. Dios ha hecho algo en tu vida, te ha transformado en algo. Levántame la mano. ¿Dios ha transformado tu vida en algo? Amén. Celébralo, agradécelo, gózate. Pero faltan muchas cosas. Celébralo, agradécelo, gózate. Pero es que hay uno, celébralo, gózate, alégrate. Él es el Señor, no tú. Tú no das órdenes, es Él. Tú no eres el que le dices: y Espíritu, transfórmame en esto y transfórmame en el otro. No le digas. Él lo hará, porque está diseñado el Evangelio para transformarte. Amén. Deja que el Señor te transforme, deja que el Señor actúe en tu corazón. Y entonces, hermano, en un momento de oración, en un momento de alabanza, en un momento de predicación, en un momento de lectura bíblica, en un momento, hermano, Moisés tenía que ir a un tabernáculo y meterse ahí, descubrirse el rostro para que la gloria de Dios volviera a reflejarse. Tú no necesitas eso, hermano. En cualquier instante, en cualquier momento, hermano. A mí en lo personal así me ha pasado. En cualquier instante, momento, hermano, aún parado en un semáforo, hay algo que me viene a mi mente. Yo sé que es el Espíritu que me hace ver algo de mí mismo y que me da una capacidad que yo no tenía, y esa es la gloria de Dios. No había grupo de alabanza, no había cánticos, hermano, y fue la gloria de Dios la que transformó mi vida. Así yo sé que sucede en la vida de cada uno de ustedes. No necesitamos ir a un lugar santo, a un tabernáculo, para luego entonces, hermano, y empezamos a meternos en formalismos y en estructuras. De luego predicadores que también nos meten a sus estructuras, que entonces tienes que irte 40 días y 40 noches a un cerro para que entonces ahí la gloria de Dios se pueda manifestar. Hermano, quiero decirte, el Evangelio está diseñado para gente que vive el día a día y que vive como peregrino y extranjero, pero en este mundo. Orar, claro, amamos al Señor, leer su palabra, reunirnos y glorificar a Dios, cantar. Luego dicen: no, ¿cómo estuvo el mensaje? Pues no, le faltó como que no tuvo así. O sea, ahora resulta, hermano, que los predicadores transformamos a la gente. ¿Dónde dice eso? ¿No? Los predicadores, hermano, trazamos la palabra de verdad, pero el que te transforma es el Espíritu Santo. Créelo, ama eso, celébralo, hónralo, glorifícalo. Si eso no está, si no hay una transformación en tu vida, está bien que hagas un alto y veas si de veras Cristo está en tu corazón. Si sí está y el Espíritu está ahí, prepárate, el Señor te va a transformar para la gloria de su nombre. Póngase sobre sus pies y dele gloria a Dios, honra y alabanza, diciéndole: Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos transformas para la gloria de tu nombre. Y la palabra gloria, hermano, glorioso, sí está en nuestro vocabulario, sí estaba en los primeros cristianos. Ellos sabían lo que era glorioso, lo que era la manifestación. Por eso estoy de acuerdo, hermano, Dios da señales. Las señales son para los incrédulos, hermano. La sanidad que operas cuando tú predicas la palabra, hermano, no es
sí es Dios manifestándose. Sí es Dios manifestándose. Cuando tú oras por una persona que está enferma, le predicas el evangelio, hermano, eso la Biblia le llama que son señales. ¿Señales para quién? Para ellos. Señales de que Dios está actuando ahí. ¿Me está entendiendo? Pero no necesariamente es la gloria a la que se refiere Pablo. La gloria a la que se refiere Pablo se llama de la transformación de nuestra vida. La transformación de nuestro corazón. Hermano, y si cuando tú entiendes gloria y hay un momento de Dios, tus emociones brotan, no hay problema. Tranquilo, yo no estoy diciendo que haya problema. Hermano, entonces no puedo decir gloria a Dios. Sí, sí. Si así es tu forma y tus sentidos, así son, dale. Puede ser que el Espíritu Santo esté haciendo una transformación y la gloria de Dios esté moviéndose en tu corazón. Pero ojo, entonces si grito como Él, ¿me transformará Dios? No sé. Eso depende del Espíritu en tu corazón. Porque un velo nos ha sido quitado, hermano, y podemos ver claramente a Dios moviéndose en nuestras vidas. ¿Oramos a Dios? Oramos al Señor. ¿Qué le va a orar a Dios? Que le va a decir, Señor, transfórmame, Padre, mira. Yo le aconsejaría algo. Si no tiene a Cristo, ríndase ya. Deje que el Espíritu de Dios venga. Pero usted tiene el Espíritu de Dios, agradezca al Señor la gloria, la gran gloria que la ha manifestado en su vida y que lo seguirá haciendo. Porque Dios es así, maravilloso.